Me gustaría desarrollar una metáfora que he descubierto en la página web de Anabel González, Emociones 5.0, y me ha parecido genial para ilustrar cómo es un poco el trabajo de autocuidado. Bien, lo voy a contar con una pequeña historia, ¿vale? Ayer mi hija y yo fuimos a la playa. Era una playa de estas muy pequeñita, con un poquito de arena y sobre todo con un montón de rocas alrededor. Una calita muy pequeñita. En esa calita había un pocillo, un pocillo bastante grande que le llamó mucho la atención a ella. Eh, Nos acercamos al pocillo y el pocillo, bueno, pues tenía una entrada que era relativamente fácil, pero bueno, la entrada era por piedras. Entonces ella tampoco está muy acostumbrada a entrar por las piedras. Entonces, bueno, pues fue entrando al agua, el agua le llegaba a cubrir hasta la tripa, un poco más arriba, pues fue entrando muy poco a poco y como muy tímidamente, con mucho cuidado porque no sabía dónde pisaba ni qué es lo que se iba a encontrar en el pocillo, ¿no? Y al principio estaba muy entrada, pues muy centrada en no caerse, no caerse al agua y no liar la parda. A pesar de que estaba conmigo, yo le estaba dejando un poco libre, sin manos. Bueno, fue entrando, a ratos paraba, a ratos avanzaba un poquito, a ratos pedía otra vez salir, hasta que finalmente empezó a coger confianza y decidió meter el culo en el agua. A partir de que metió el culo en el agua, lo metió otra vez y se fue acostumbrando un poco a la temperatura del agua y a ese contexto, ¿no? Finalmente se metió hasta la barriguita, estuvo jugando un poco y tal, y ya se fue acostumbrando un poco, yo me imagino que también a la temperatura del agua y las sensaciones que tenía en los pies. Pues eso, las piedras que no siempre es una sensación agradable, piedras, algas, todas esas cosas, ¿no? Bueno, la cosa es que en ese momento en el que ya empezó a meter el culete y tal, pues se empezó a sentir cómoda en el agua, empezó a chapotear, recogió alguna piedra, la tiró también para hacer salpicar, que le gusta mucho, y, y empezó pues a sentirse cómoda en ese contexto. Cuando se sintió cómoda, por fin de repente dijo en un determinado momento, ¡un pez! ¡Un pez! ¡Hay un pez! Y no solo había uno, había un montón de peces pequeñitos, algunos más grandes, había uno muy grande y luego otros muchos muy pequeñitos de diferentes tipos. Y estuvimos un rato pues persiguiéndolos, intentando cogerlos, que era completamente imposible. Bueno, también cogimos alguna quisquilla, luego la devolvimos al agua. Bueno, fue una cosa muy entretenida. ¿Por qué cuento esta anécdota? Que aparentemente no tiene mucho sentido. Es porque es una metáfora preciosa eh, de cómo se inicia un proceso de autocuidado. Es decir, nosotros cuando nos metemos hacia nuestro propio interior y tratamos de observar sin juzgar qué es lo que tenemos dentro, qué es lo se nos está activando, qué ideas, sentimientos nos surgen, eh, entramos como la pequeña en el pocillo, tímidamente, sin saber, no sabiendo muy bien qué es lo que hay abajo, qué es lo que vamos a pisar, y nos da miedo. Pasa un tiempo y nos empezamos a sentir cómodos en ese nivel de conciencia que no estamos acostumbrados a tener. A partir de ahí es cuando puede saltar algún pez. El pez es algo interesante, podría ser una representación de algo interesante que nos llama la atención y que sentimos que tenemos que atender, que tenemos que perseguir, que tenemos que atender, que tenemos que cuidar. Bien, sin más, esto era solo un desarrollo con una anécdota de una idea que me ha parecido fantástica en esa página web, página de Facebook, que os invito a seguir, que es Anabel González, Anabel González, Emociones 5.0, donde podéis encontrar un montón de recursos en la línea también de lo que comentamos en esta página. Sin más, os mando un saludo muy fuerte a todos, un abrazo muy fuerte, un saludo muy grande y que paséis un precioso mes de agosto, lo que queda de él. ¿Vale? Venga, hasta luego.